Así es, Carla, en medio de las controversias que por supuesto vamos a tocar durante el programa, tenemos la buena noticia de la tregua que se ha logrado con la comunidad de Akia, ¿no? En Ancash ha estado allí una delegación, allí ha estado la ministra de Cultura, Gisela Ortiz. Nosotros nos hemos tratado de comunicar con el presidente, pues, de la comunidad, el señor Adán Damián. No hemos tenido éxito al respecto. Vamos a ver si es que podemos tener, ¿no?, algún contacto con él. Pero lo que les tenemos son imágenes exclusivas de lo que fue esta negociación. Le agradecemos, por cierto, a la periodista Katy Cano, que está en la zona. Vamos a mostrarles primero lo que señaló la ministra de Cultura ante los comuneros. El Estado, por supuesto, tiene que garantizar la seguridad jurídica para las empresas, para la inversión privada, para generar el empleo, para el desarrollo de nuestros pueblos, pero sobre todo tiene que garantizar el derecho de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, el derecho colectivo de cada una de sus comunidades. Y ese es el compromiso que el día de hoy nos ha traído hasta Akia. Expresar públicamente la voluntad de un diálogo sincero, de un diálogo abierto, público, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y hemos venido principalmente para escucharlos. Y eso es lo que hemos hecho en las 2 horas que hemos estado anotando, escuchando cada uno de los reclamos que ustedes nos han hecho llegar. Sin duda, esta relación entre la empresa y las comunidades tiene que ser una relación que se base en el derecho, que se base en los documentos, que se base en la claridad de cómo se hacen esos acuerdos y por supuesto en la transparencia, que cuando se pide la información sea una información pública, que todos la conozcamos, que todos sepamos qué se está acordando, cómo se está negociando también los terrenos comunales. Y esa es una garantía que tiene que servir para todos y cada uno de nosotros para que podamos realmente entablar un nuevo pacto social, como ustedes lo están demandando, pero también una relación de convivencia entre la comunidad, entre la empresa, con la mediación del gobierno y del Estado peruano. El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno nuevo, es un gobierno distinto, es un gobierno del pueblo. Como ustedes lo han dicho, ustedes lo han elegido. Y lo han elegido para que las cosas se hagan de una manera distinta a como se han hecho las cosas en nuestro país desde hace 30 años. Y esa forma distinta tiene que ser empezar a escuchar a la población y los reclamos justos que tiene. No solo con esta mirada de garantía al funcionamiento de cada una de las empresas, sino principalmente con esta garantía de un gobierno que tiene que respaldar a sus ciudadanos y que tiene que atender las demandas de sus ciudadanos. Bueno, como sabemos, espera que el viernes se instale una mesa de diálogo. Ha sido el argumento central para esta tregua, y vamos a escuchar lo que dijo precisamente el señor Adán Damián, presidente de esta comunidad. No es fácil, y si en algún momento les he cortado la palabra, lo que sea, discúlpenme, no es así, todo esto está convulsionado, está bastante difícil. Estamos haciendo lo imposible para sostener un paro pacífico, créanme, transmitan esto al señor Gómez. Lo que necesitamos es que haya un compromiso de que él retire las denuncias, mañana que venga un representante de él que mande de su línea directa, y para firmar un documento levantamos el paro y el día viernes sostenemos una mesa de alto nivel. Lo cortés no quita la valiente, nos ha costado, pero entiendan, es una demanda del pueblo desde hace 20 años. Esto estamos haciendo por el gobierno, estamos haciendo la lucha por el gobierno. Queremos que no se desestabilice más de lo que ya se viene convulsionando. Entonces, dicho esto, Lenin, hay que firmar así rapiditamente. Bueno, un tono distinto, evidentemente, a lo largo del día, ¿no? Desde esta comunidad se ha insistido en que se realiza un paro pacífico. Se ha señalado que las imágenes de violencia que hemos visto en los últimos días no corresponden a la comunidad. Como sabemos, al señor Damián se le ha señalado, pues, como un líder radical. Claramente eso no es lo que
lo que expresa, ¿no? Al menos en estas conversaciones que hemos visto, claro, hay carteles donde dice Antamina que se largue y etcétera, y claro, estamos entendiendo todavía la naturaleza bien de este conflicto. Ojo, vamos a conversar con Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, ambas materias sumamente pertinentes el día de hoy. Son esta tregua de 3 días en Akia para instalación de mesa de trabajo. Rolando, un gusto conversar con usted. Cuéntenos primero su impresión de cómo se ha dado esta tregua, por favor, porque en los últimos días hemos tenido, digamos, mensajes aparentemente contradictorios sobre la naturaleza de esta protesta. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarlo. Bueno, primero nos alegramos de que se abre el diálogo en Ancash, concretamente para tratar los problemas con Antamina, pero no olvidemos que se ha llegado a niveles de violencia muy altos, no solamente en esta zona, sino en 3 otros lugares del Perú. Y eso sí debe llamar nuestra atención, porque en simultáneo no veíamos hacía algún tiempo, ¿no?, que se produjeran estas protestas con daños a la propiedad privada, pública y generando escenarios de riesgo para las personas. Pero finalmente ha primado la sensatez, la cordura y se está abriendo este espacio de diálogo. Hay que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que si se genera esto que han llamado una tregua, si deben ser treguas útiles, no simplemente un alargue del problema, sino que en ese tiempo se tiene que aprovechar para analizar en profundidad cada una de las demandas que está planteando la población y empezar a elaborar las respuestas que correspondan con participación de la empresa, participación de los especialistas del gobierno. Y ahí estará, por supuesto, la Defensoría del Pueblo también para colaborar. Claro, no, efectivamente, porque como yo señalaba en las últimas horas, ha habido expresiones de protesta en realidad sobre la cobertura que se ha dado en los medios, pero lo que hemos visto son imágenes efectivamente de violencia bastante condenables. Iremos entendiendo exactamente cuáles son los intereses y la posición de cada una de estas comunidades. Pero mientras tanto, escuchábamos que la ministra, por ejemplo, mencionaba el tema de los terrenos comunales. Ayer hemos también hablado con autoridades o representantes gremiales que explican el tema cómo esta comunidad del caso de Akia está a 60 kilómetros de la obra, pasa así un mineroducto, ¿no?, que es en realidad es la madre del cordero de otro conflicto como es el de Las Bambas, donde el mineroducto no se dio. Aquí el mineroducto sí existe. Se suponía que Antamina tenía una política bastante incluso comentada de relacionamiento con las comunidades, etcétera, pero esto evidentemente ha trastabillado. ¿Cuál es el fondo en su concepto de la protesta en Akia? Bueno, pueden haber particularidades, sin duda, en las demandas que plantea la comunidad, pero estamos también en un contexto de continuidad de la inestabilidad política en el país. Pensábamos que con las elecciones generales dábamos como punto final a ese periodo de inestabilidad que habíamos vivido. Pero hay una continuidad de esta circunstancia que tiene sin duda un impacto también en las motivaciones, un impacto en la subjetividad de las organizaciones sociales y de sus dirigencias. Allí donde se percibe que no hay un rumbo bien trazado, donde los funcionarios públicos no inspiran suficiente confianza, hay desde luego una tendencia a resolver las cosas en el terreno por la vía directa de los hechos. Pero en el caso particular es verdad que la comunidad tiene algunas demandas planteadas. Todo esto tendrá que esclarecerse en el espacio de diálogo. Justamente la gran ventaja de este mecanismo es que pone sobre la mesa de manera muy racional aquello que constituye la insatisfacción, el problema señalado por la comunidad, para que sea discutido en profundidad. ¿Es verdad o no que la comunidad puede reclamar una renegociación del contrato de las tierras? Efectivamente, el mineroducto pasa por las tierras de la comunidad, tal como es señalado, por lo menos en algunos tramos. Son cuestiones que técnicamente pueden ser determinadas y, por consiguiente, tanto la comunidad como la empresa deberán mostrar la información que tienen a la mano y demostrar la posición de cada cual.
Ahora, acá también el tema es cómo se va a abordar desde el Ejecutivo. En los últimos días se ha llamado la atención que el Viceministerio de Gobernanza todavía no ha sido designado, ¿no? Como tal. No sé si allí ya de alguna manera había una metodología, una vía, un abordaje para poder manejar estos conflictos que van en aumento. Hemos visto el incendio de un campamento minero también, o sea, es decir, la violencia está latente, está ahí, y bien por la ministra de Cultura, la intervención que hemos podido mostrar aquí es acertada, pero es bastante complicado que los ministros sean los que van a apagar literalmente los incendios, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, yo creo que es una reacción positiva, ¿no? El ir y abrir el diálogo, dar la cara directamente a la comunidad, porque en este momento es sin duda una circunstancia de urgencia en la que se necesita gestionar la crisis. Y la gestión de la crisis pasa necesariamente por una presencia para dar confianza, para abrir el espacio y para darle una continuidad y una legitimidad a ese espacio. Entonces ya estamos en un momento emergente. Sin embargo, frente al conjunto de la conflictividad social, sí va a hacer falta, por supuesto, que haya una política definida. La presidenta del Consejo de Ministros ha adelantado de que habrá un nuevo esquema de manejo de los conflictos sociales. Estamos, desde luego, a la espera de una explicación con mayor detalle para poder también, desde otras instituciones, hacer una contribución a esa nueva visión de la gestión de la conflictividad social que ella tiene. Pero, por otro lado, también es muy importante que las políticas públicas en general empiecen a dar un resultado más concreto en la vida diaria de las personas. Estamos hablando de salud, de educación, de infraestructura, de proyectos de desarrollo. Es decir, alrededor de pueblos que viven por debajo de la línea de la pobreza, en su mayoría, no hay empresas que pagan tributos y esos tributos no se están transformando en beneficio para la población. Allí necesitamos una acción más decidida de parte del Estado para prestar estos servicios públicos y, algo muy importante, una vigilancia muy cercana de cada centavo que entra a esos municipios y gobiernos regionales para asegurarnos que los tributos van a ir a parar a beneficio de la población y no de la corrupción. Que dicho sea de paso, permítame señalarlo, hay 8 protestas anunciadas para los próximos días. 3 de ellas tienen que ver con la corrupción, en Huánuco, en Puno y en Arequipa. Sumamente importante lo que usted señala, porque el debate sobre la descentralización parece haber adquirido cierta corrección política, es decir, el abordaje de la descentralización y sobre todo el tema de la corrupción que tiene que ver solamente en Lima, sino en el resto de regiones. Hoy mismo se han allanado locales relacionados con el gobernador de Puno. Ancash es un ejemplo lamentable en realidad. Creo que todos los gobernadores regionales han terminado presos, vacados, ninguno ha culminado su mandato realmente, y por supuesto Ancash es efectivamente sede de Antamina, que otorga, me parece, la 4ª parte del canon minero. Y claro, esto no se aborda porque aquí hay intereses, están los gobiernos regionales, están por supuesto los gobiernos subnacionales que tienen ahí mucho que ver, pero ¿cómo abordar una reforma que finalmente redunde en lo que usted señala? El problema es que estas comunidades no reciben los beneficios de este desarrollo que deberían recibir y se han repartido 40.000 millones de soles en canon. Sin duda, son unas transferencias extraordinarias de dinero como jamás se ha visto en la historia del Perú. Es decir, en nuestro país hay alrededor de 1.000 unidades de producción minera que no tienen mayores problemas con la población. Es decir, solo el 10% de los conflictos sociales tienen que ver con oposición al desarrollo de un proyecto minero. Lo demás son problemas relacionados con el tratamiento de determinadas demandas que la población plantea y que o hay algunos incumplimientos de parte de la empresa. Pero sobre todo hay una ausencia o una ineficiencia que son tan graves como la corrupción, porque el dinero que se roba es un dinero que se deja de invertir en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las familias, pero el dinero que se invierte mal también es un dinero desperdiciado que afecta a los derechos de las personas. Por consiguiente, aquí, por lo menos
de acuerdo a los niveles de conflictividad social, hay dos territorios que merecen una atención preferente: el corredor minero y la Amazonía. Nos parece muy importante que en ambos lugares haya una concentración especial de la atención por parte de las entidades públicas para superar, en el caso de la Amazonía, esas viejas brechas sociales que todavía se mantienen y que son un agravio, sobre todo para los pueblos indígenas. Muy bien que haya estado presente la ministra de Cultura hoy día en esta reunión en Akia, porque hay que recordar que en el 48% de los conflictos sociales hay presencia de pueblos indígenas. Yo creo que ese es el sector de la población más abandonado, respecto del cual hay una agenda histórica que el Estado sucesivamente ha ido incumpliendo. Un agravio definitivamente, y eso tiene que ver, como usted señala, con corrupción, con gestión, y mientras no se aborden estas materias, vamos a seguir caminando en círculos con estas gigantescas deudas sociales y, por supuesto, poniendo en riesgo, ¿no?, proyectos de inversión que finalmente deberían redundar en la mejoría para la gran cantidad de peruanos. Gracias, Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir conversando sobre estas materias y otras, por supuesto, sobre la situación del ministro Barranzuela, sobre la decisión esta tan particular de sacar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía. Y vamos a seguir hablando también de inversión y gobernabilidad, que duda cabe. Regresamos con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Le damos la bienvenida al presidente de CONFIEP, Óscar Caipo. Este gremio, por supuesto, ayer emitió un comunicado bastante crítico con respecto a la que ha sido la actuación del Ejecutivo en torno a este incremento de la conflictividad y particularmente la conflictividad que tiene que ver con proyectos mineros, que incluso alcanza pues actos vandálicos, como hemos visto en Ayacucho. Lo primero que quería preguntarle antes de entrar al comunicado, Óscar, es su impresión sobre esta tregua que se ha alcanzado en torno al proyecto Antamina. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno conversar contigo nuevamente. La tregua obviamente es bienvenida. Creo que era necesaria. Estábamos llegando a niveles de conflictividad, pues, en varios lugares del país y no solamente en el sector minero, que la verdad son preocupantes, ¿no? No solamente por lo que significa la conflictividad social y los efectos que puede tener, sino hasta dónde llegaron, ¿no? El nivel de violencia, vandalismo, destrucción de la propiedad privada, poner en peligro a los trabajadores de las empresas y a las personas de las comunidades para poder conseguir sus objetivos, delegitimizan cualquier reclamo que pueda tener cualquier grupo de interés o comunidad alrededor de los proyectos de recursos naturales, ¿no? Entonces creo que es importante entender que la violencia no puede ser un medio para conseguir negociaciones o resultados vía ese tipo de chantaje, ¿no? Así que para nosotros es positivo ver que esto está sucediendo. Ahora hubiera sido mejor evitar que sucediera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, algo que para nosotros fue tan alarmante como los niveles de conflictividad y violencia fue la respuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Que prácticamente en las declaraciones de la Premier y del Ministro de Justicia normalizaban o se parcializaban o inclusive en algún momento estuvieron pues prácticamente tejiendo una conspiración desde el sector empresarial, ¿no? Que nosotros definitivamente rechazamos y obviamente vemos que el Ministro de Justicia ha corregido mediante un tuit lo que dijo en un medio televisivo. Sí, eso precisamente le iba a preguntar si ustedes
se sienten satisfechos con esa rectificación. Ustedes en el comunicado dan cuenta de lo que consideran muy desafortunadas declaraciones del ministro Aníbal Torres. El problema, Enrique, y no es que nos querramos hacerlos difíciles, ¿no? Es que no es la primera vez que hay expresiones que tratan de descalificar o criticar al sector privado, ¿no? Se ha convertido prácticamente en la constante de este gobierno y luego rectifican, ¿no? Entonces da la impresión que tuvieran muy a flor de piel y posiblemente con algunos sesgos ideológicos estos temas muy marcados. Sabemos que es un gobierno de izquierda, pero creo que tenemos, cuando alguien llega, ¿no?, a ser una autoridad y a ser gobierno, como hemos dicho en otros medios, tiene que ser imparcial, tiene que ser equilibrado, tiene una gran responsabilidad y es gobernar a todos los peruanos y entender que hay distintos actores, que tenemos roles y responsabilidades que cumplir. Entonces, prejuzgar, ¿no?, o en algunos casos prácticamente acusar, creo que es algo que no debería volverse a repetir si pretendemos generar el clima de confianza que necesita el país para poder recuperar la economía de las personas, recuperar el trabajo y salir adelante, ¿no? Rolando Luque de la Defensoría acaba de señalarnos que, bueno, acá lo que en realidad está detrás, volvemos siempre a puntos recurrentes, pero no por ello menos ciertos. Es decir, la corrupción, la mala gestión de miles de millones de soles de recursos, en este caso del canon, y en este caso además conversábamos sobre un proyecto que en fin, hay que reconocerlo, he hecho un esfuerzo en mantener un programa de relacionamiento con las comunidades lo más avanzado posible, incluso pues para los estándares nacionales. ¿Ustedes tienen claro cuál es la naturaleza que está detrás de este conflicto? Porque también es cierto que en medio de estas escenas de violencia, desde la comunidad han dicho que ellos no han sido, que han sido otras comunidades, es decir, parece que es bastante complejo incluso el escenario de las demandas sociales en toda esta área que circunda Antamina. Sí, nosotros hemos hablado con el gremio del sector que hace parte de los 22 gremios de la CONFIEP, hemos hablado también y escuchado las declaraciones de la empresa y entendemos que es desconocer un acuerdo previo, ¿no? Porque cambian las autoridades en una comunidad, no se deberían reconocer los acuerdos previos, pero ahora que hay una tregua, ¿no?, dejar que sea el diálogo ahora con el gobierno en la mesa entre la comunidad y la empresa, y la información, la documentación y los hechos los que nos lleven a sacar conclusiones. Pero claramente nosotros reiteramos pues el rechazo al uso de la violencia para poder conseguir cualquier objetivo, ¿no? También estuve escuchando con mucha atención, Enrique, a tu invitado anterior de la Defensoría del Pueblo, que creo que es importante, ¿no? Varias de las cosas que mencionó, muchas veces nosotros las hemos colocado y traído a discusión desde el sector empresarial y creen que son una versión de parte, ¿no? Pero en realidad, pues, creo que la verdad se empieza a abrir camino, que uno de los principales problemas que tenemos en el país ha sido la descentralización, que el problema que nosotros tenemos no es un problema de generación de recursos, hemos tenido el crecimiento económico, hemos tenido los impuestos, las empresas sí pagamos impuestos y se ven reflejados en el presupuesto nacional y en los presupuestos que van, en este caso el canon que ha ido a las regiones, ¿no? Y que el problema es la capacidad de gestión y muchas veces, lamentablemente, la mayoría de las veces, los actos de corrupción que hay en los gobiernos regionales y en las alcaldías y obviamente también en el gobierno central. Hemos tenido casos conocidos y obviamente sabemos que cuando hay actos de corrupción hay el público, hay el privado, pero tenemos que enfocarnos en que tanto el sector privado, que ya ha dado pasos y señales claras, hay legislación, hay penas,
muy, pero muy fuertes de responsabilidad penal para la persona jurídica que podrían hasta cerrar la empresa, necesitamos ver que desde el lado del sector público esto comience a funcionar, ¿no? Porque si no, vamos a seguir en el mismo lugar en donde estábamos hace algunos años. Adicionalmente, quisiera mencionar, Enrique, si me permites, ¿no? Se ha hablado mucho de necesitamos recaudar más, ¿no? Para poder destinar recursos a cerrar las brechas sociales. Hablando con data, pedí que me preparen un cuadro desde el año 2010 hasta el año 2019, para no hablar de un periodo durante pandemia. El crecimiento del Producto Bruto fue, comparado a la base constante del 2010, 41%. ¿Ya? El presupuesto en base constante creció 36%. El gasto corriente, ¿no?, de todo el aparato estatal creció 160%. ¿No? O sea, estuvimos creciendo, pagando planillas, siendo una especie, pues, de agencia de trabajo, ¿no? Y imagínate tú, la inversión pública, que es la que genera las obras, que generan bienestar, esa infraestructura pura y dura, solamente creció 6%. Entonces, ahí está el problema. O sea, nosotros tenemos que reasignar bien el presupuesto y tenemos que reconocer que lo máximo que hemos tenido de capacidad de ejecutar inversión pública ha llegado a los 32.500 millones de soles en cifras constantes en el 2019. En periodos anteriores hemos hecho 24, 22, 27, 30 más o menos. Ese es el límite de nuestra capacidad. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos hablando de recaudar más si no tenemos la capacidad de ejecutar con eficiencia y si no tenemos la capacidad de hacerlo con integridad y sin corrupción? Ese es el centro de la discusión, ese es el cambio que se necesita. El problema no está en el crecimiento, no está en las empresas que pagamos impuestos, tampoco está en la Constitución. El problema está en la capacidad de gestión, ejecución y en la corrupción. Sumamente interesantes y sugestivas las cifras que nos da y evidentemente, ¿no?, aquí hay que poner las cartas sobre la mesa en términos de el papel que tiene la corrupción en todos estos hechos. Últimamente no se ha querido tocar, ¿no? Si se quiere tocar la reforma de la descentralización es para decir que en realidad seguimos siendo un Estado centralizado y que esto, mientras el presupuesto no se reparta de manera equitativa, pues esto no va a cambiar. Pues bien, ahí están los 40.000 millones de soles de canon. Y ahí así vemos cómo se han repartido y aquí vemos los conflictos sociales. Pero por el otro lado, Óscar, de todas maneras, ¿no cree usted, como representante empresarial, que de todas maneras la presión tributaria, pues, de un país como el Perú tiene que subir? Es decir, estamos hablando, pues, de un 14% del PBI en el mejor de los casos. Estamos muy lejos no solo de vecinos, ni qué decir de países tipo OCDE, qué sé yo. Es decir, una cosa conlleva la otra, o sea, ¿tenemos que aprender a gastar primero más para poder recaudar más? Esa cifra y ese cálculo de presión tributaria es el agregado. El problema que tenemos en el país es que hay un sector formal y un sector informal muy grande, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores laboral, el nivel de informalidad ha llevado al 78%, quiere decir que 78 y un poquito más, quiere decir que aproximadamente 22% de los trabajadores de la PEA ocupada es la que paga impuesto a la renta y también tiene obviamente protección social. Pero ahí está ese 14, perdón, ahí está ese 14% de presión tributaria, proviene del país formal, digamos. Una parte, porque después viene la parte empresarial, ¿no? ¿Y qué sucede en el país? Te suelto otra cifra, ¿no? Nosotros tenemos más de 10 millones de contribuyentes, ¿ya?, en el mundo formal. De esos 10 millones de contribuyentes, solamente 15.500 empresas aproximadamente, que es el 0.15%, aporta más del 80% del impuesto a la renta, ¿no? El resto, que son micro, pequeñas y medianas empresas, aportan la diferencia. Y ese mismo 0.15%, es decir, 15.000 empresas, generamos aproximadamente el 58% del empleo formal. La diferencia, casi 40%, un poquito más, lo generan los 10 millones
de otros contribuyentes, ¿no? Ahora, eso genera 3.7 millones de trabajadores formales. Tenemos aproximadamente 13 millones de trabajadores fuera del sistema. Entonces, cuando nosotros decimos cuidado con la reforma tributaria, no es que no querramos pagar más. Cuando se habla de 14%, si ajustáramos, y esa metodología exactamente no existe, pero si ajustáramos por factor de informalidad, estaríamos cercanos al 40%. Hay un estudio que hizo la Cámara de Comercio de Lima, la unidad de estudios económicos hace poco, que fue bastante interesante, ¿no? Entonces, pero si vemos también lo que pagan las empresas, ¿no? Tenemos el sector minero que está pagando 50% este año de su utilidad bruta. Tenemos el proyecto de gas de Camisea, que ha estado en el centro de la discusión y sigue en el centro de la discusión, que paga más del 60% entre impuestos y regalías. Entonces, ese 14%, pues, en un país con tanta informalidad, es difícil de comparar con países que tienen muy alto grado de formalidad, Enrique. País sumamente complejo. Rápidamente, nomás quería preguntarle, se nos ha terminado el tiempo, pero el dólar ha cerrado en 4 soles, su nivel más alto otra vez en casi un mes. La percepción es que esto tiene que ver con esta inestabilidad política que parece no encontrar su fin. No hay duda, ¿no? El mercado no perdona. Y creo que el gobierno tiene que entender, tiene que darse cuenta, ¿no? Nosotros del sector empresarial hemos mencionado que estamos a disposición para apoyar a sacar al país adelante. Hemos conversado, nos hemos reunido, pero le toca al gobierno, al Poder Ejecutivo, no cometer estos errores, estos exabruptos, estar apuntando el dedo, poner a las personas idóneas en los cargos. Mencionaste tú en la entrevista anterior, la persona que debería haber estado encargada de prevenir estos conflictos, tenerlos mapeados, ¿no? y anticiparse a los hechos, era una posición que estaba, digamos, nombrada una persona seguramente del partido y que no tenía la experiencia. Esa persona ya no está en la posición, pero no tenemos a alguien que esté enfocado en estos temas para que no tengan que estar los ministros haciendo un trabajo de bomberos, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y lo tiene que hacer con un sentido de realismo para el momento tan crítico que vive el país. No podemos tener más inestabilidad política después de 5 años y después de una pandemia necesitamos salir adelante, Enrique. Oscar Caipo, presidente de Confiep, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias por su intervención. Vamos a una pausa y bueno, por supuesto, hoy amanecimos con esta noticia es una resolución que le da la facultad a las Fuerzas Armadas de colaborar con la policía durante 30 días para el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. Evidentemente esto ha generado controversia, hay quienes están por supuesto a favor debido a la situación de inseguridad, hay quienes alertan de esta situación y como telón de fondo está la incertidumbre sobre la permanencia del ministro Barranzuela, titular del Interior. Vamos a conversar con uno de sus predecesores, con José Luis Pérez Guadalupe, tras la pausa. Bueno, todavía no se sabe cuál es la decisión que se va a tomar, como lo anunció la primera ministra, ¿no? Las decisiones pertinentes con respecto a la permanencia del señor ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero en Palacio se han dado reuniones, se siguen dando reuniones, entiendo. Todavía está la premier Mirta Vázquez con el presidente Pedro Castillo. El señor Barranzuela, antes de que se inicie esta reunión, ya se había retirado de Palacio, apenas minutos, ¿no?, después de que ingresara la primera ministra. Y estaba también, por supuesto, el ministro de Defensa, Walter Ayala, que es la tercera persona con el señor Castillo y con el ministro del Interior que firma esta resolución suprema que permite, pues, la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía para controlar la inseguridad ciudadana en Lima y Callao. Hace minutos ha declarado el señor Walter Ayala, ministro de Defensa, al respecto en los exteriores de Palacio. Veamos rapidito esto.
Sí, eso con relación a mi sector, ¿no? La resolución suprema, ¿no?, que se ha publicado el día de hoy en el Diario Oficial Peruano. Tengo que decir que se está dando esto porque ustedes verán que el país creo que ya no aguanta más inseguridad, ¿no? Yo acá convoco a los alcaldes, tener reuniones con ellos, y la Fuerza Armada lo que está haciendo es actuar dentro del marco constitucional. Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas se ha hecho, ¿no?, para, digamos, no mantener la soberanía del país, pero también la misma Constitución le da papeles, le da otros roles, como por ejemplo el desarrollo nacional, como por ejemplo el apoyo, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, y también vayamos al decreto legislativo 1095 y su reglamento, ¿no? Este decreto legislativo 1095 establece el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional con estado de emergencia y sin estado de emergencia. En este caso es sin estado de emergencia. Y en ese sentido, cuando la Policía Nacional lo requiera... Bueno, entonces es cuando la Policía Nacional lo requiera, pero es dentro de los 30 días. No sabemos todavía qué opina la primera ministra Mirta Vázquez al respecto, porque parte del debate tiene que ver con que si esto se debió dar por resolución suprema, como lo ha dicho el señor ministro de Defensa, o por decreto supremo que tenía que pasar por la aprobación del Consejo de Ministros y, por supuesto, la firma de la primera ministra. Le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, porque además, José Luis, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias muy buenas noches. Me acordaba en la mañana, haciendo la revisión que hacemos todas las mañanas, de la situación que usted enfrentó como ministro del Interior, donde se decreta el estado de emergencia con respecto al Callao, que siempre pues, es una preocupación permanente, ¿no?, de los últimos años, la seguridad del primer puerto. Y usted lo que dijo en esa ocasión fue, tenemos tantos días, me parece que 30 días o 40 días, para que efectivamente lograr, ¿no?, o no, que se justifique que no tengan que ingresar las Fuerzas Armadas. Así que policía, entre otras, póngase las pilas. Y al final las Fuerzas Armadas no ingresaron. A ver, su lectura de estos hechos, por favor. Así es, Enrique, lo recuerdas muy bien, y lo que hicimos en el 2016 fue todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora. Lo que dice el ministro de Defensa es cierto, una resolución suprema en este caso no se necesitaba con declaratoria de emergencia, entonces no hay problema, o sea, sobre la legalidad o la constitucionalidad de esta resolución suprema, en primer lugar. Ahora, escuchándolo lo que ha hablado hace unos minutos, él decía para que facilite que la policía entre los barracones y no. A ver, llamando al ejército no lo vas a poder hacer. O sea, cuanto más hablan, menos los entiendo yo. Lo que hicimos nosotros en el 2016, y lo has mencionado muy bien, fue todo lo contrario. O sea, declaramos en emergencia, pero que no entren las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué cosa nos permitió? Previo trabajo de inteligencia, y era solamente acotado al Callao. Es decir, había en ese momento un conflicto entre bandas de narcotraficantes que se estaban matando y había generado todo un halo de violencia en el Callao. Y ya la policía del Callao, me acuerdo que estuve el general Kluber Aliaga a cargo del Callao, es decir, ya tenía mapeado todo dónde estaba la gente. Entonces, dimos esa declaratoria de emergencia, y eso lo que te permite que te suspende temporalmente las garantías constitucionales. Es decir, pueden entrar a tu casa sin orden judicial. Y así se capturó muchas bandas, bajó definitivamente nuestro índice era el número de muertes violentas en el Callao, y en los 6 meses siguientes bajó. O sea, definitivamente bajó. O sea, dio resultado porque trabajabas con la policía, no con las Fuerzas Armadas, que no es su función, ¿ok?, de manera efectiva. O sea, eso no lo haces de la noche a la mañana para tapar una fiesta de Halloween. ¿Me entiendes? O sea, para tapar una criollada no usa las herramientas que tiene el Estado, y fue muy efectivo. Pero repito, no fue necesario las Fuerzas Armadas. Entonces yo no entiendo para qué la sacan ahora. Claro, es muy popular, ¿de acuerdo? No, que salgan las Fuerzas Armadas. Si las has preparado con tiempo y te pueden ayudar en cosas muy concretas, sí. Ahora, el 1095 que citaba el ministro de Defensa, efectivamente, la policía acude a las Fuerzas Armadas, pero básicamente, y dice ahí, narcotráfico, cuidado de instalaciones, que puede ser, por ejemplo, el oleoducto norperuano, o el gasoducto, como quieran. Y, o sea, narcotráfico y terrorismo, y el cuidado de instalaciones. Para eso sí, que venga la Fuerza Armada y nos apoye. Pero la sustentación de motivos que se ha dado para esta resolución suprema habla de la inseguridad ciudadana.
Y el mismo director de la policía, ahora comandante general de la policía, reconoce que los ha desbordado. Eso es una ofensa para la policía. Claro. Ahora, Eso es una ofensa para la policía. Es claudicar a su labor. Y dicho sea de paso, al nuevo comandante general de la policía, no lo conozco, pero creo que nadie lo conoce. O sea, no solamente yo, porque ya los generales de mi época todos ya pasaron a retiro y estos eran más bien jóvenes coroneles. Entonces, pero nadie lo conoce, no ha abierto la boca este señor. O sea, ¿dónde está nuestra policía? Ahí... Tenemos al ministro del Interior que no se jaranea y al comandante general de la policía nadie lo conoce. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, anoche la primera ministra fue bastante clara, ¿no?, en lo que debería ser la resolución de esta situación. Vamos a ver, ¿no?, en las siguientes horas si finalmente la señora Vázquez se impone, ¿no?, si es que nos guiamos, ¿no?, por su propio tuit o no. Pero, a ver, esta resolución, que usted recuerda, sí, pues, ¿no?, tiene esta salida legal, pero esta resolución cita un oficio policial donde se da cuenta del incremento de la inseguridad. Este oficio... que yo sepa no ha sido hecho público, yo lo he buscado y no ha sido hecho público, entonces no podemos contar exactamente con las estadísticas. Sí hay, de un lado, un incremento, ¿no?, de las denuncias por hurto, que están alrededor de 8.000, 9.000, ¿no?, en los últimos meses en Lima y Callao, y se cita, además de este tema de incremento delincuencial, un punto que es importante, así como usted señala el tema de lo que eran efectivamente, todos recordamos esas guerras entre narcotraficantes en el Callao, ahora el incremento de asesinatos por sicariato vinculado, hay que decirlo, a delincuentes procedentes de Venezuela, ¿no? Entonces, ahí uno también se pregunta qué cosa es lo que puede hacer el ejército, ¿no?, o la Fuerza Armada. Totalmente válida tu pregunta, que yo también me la hago, porque eso es un trabajo de inteligencia policial. O sea, no es de ayúdame a rastrillar acá tal o cual barrio, ¿no es cierto? O sea, por eso digo, el problema nadie lo discute y ahora lo vemos más. Vemos menos policías en la calle, mi estimado Enrique. O sea, todos somos testigos, salimos y tú dices ahora por dónde me van a atacar. O sea, con esa mentalidad salimos, ¿no es cierto? Porque básicamente el problema de inseguridad ciudadana se ha centrado en delitos de robo callejero. O sea, básicamente son los arranchones, básicamente son los que van en moto, en mototaxi o en carro, que llegan hasta tu lugar. Tú estás caminando y llegan, los raqueteros famosos. Ese es el punto concreto. Y a esto ciertamente ha agregado la llegada yo no digo venezolanos delincuentes, sino de delincuentes venezolanos. Sean peruanos o venezolanos, son delincuentes. Ya sabemos que en Venezuela han liberado las cárceles, y los han soltado porque no tienen para de comer. Muy bien, y muchos de ellos han venido para acá. Porque ninguna persona que viene, como la gran mayoría de venezolanos, y que hay que apoyarlos, porque son nuestros hermanos latinoamericanos, que hay que apoyarlos, nadie de la noche a la mañana viene con su familia, caminando, viene para buscar un trabajo, y de repente se vuelve un sicario. No, ellos ya vienen sicarios, ellos ya vienen delincuentes desde allá. Entonces, claro, a este grupo sí hay que atacarlo. No por ser venezolano, sino por ser delincuente. Y ahí tiene que ser un trabajo de inteligencia. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde se ubican? Igual que para los delincuentes, pero... Y ese es un trabajo de inteligencia netamente policial, que lamentablemente no se ha hecho, entre otros motivos, porque no hay un liderazgo policial, no hay un liderazgo en el Ministerio del Interior, y esto los tenemos lamentablemente arrastrando. No solamente los dos últimos ministros, Barrenzuela y Carrasco, hay que ser claro. Esto viene desde atrás, porque normalmente, que ya es una pena decirlo, los últimos gobiernos teníamos más o menos 7 ministros del Interior por cada gobierno. Claro. Toledo, Alan y Humala, 7 ministros del Interior, que ya es una exageración. Pero en los 5 últimos años tuvimos 11 ministros del Interior. 11. Y bueno, una metida de pata, en mi opinión, del presidente Sagasti, ¿se acuerdan? Que fue nombrar el número 20. O sea, sacas a 19 generales y pones al número 20, que era Velasco, Cervantes. Entonces ya desestructura, y tuvimos, te acordarás, 3 ministros del Interior en una semana. O sea, una cosa bochornosísima. Entonces, ahora estamos arrastrando justamente todos estos fallos anteriores, y ahora peor, con unos ministros que tú dices, ¿cuánto tiempo durará? La policía va a decir, a ver, ¿cuánto tiempo me va a durar el ministro? O sea, ¿le va a hacer caso? El general de la policía en este momento, que tiene 40 años de servicio, sus hojas que pueden tener intachables, ¿le van a hacer caso a un mayor
¿ok? Que prácticamente fue expulsado de la policía con 158 faltas de rigor, suspensiones de rigor. O sea, aquí la cosa no funciona, Enrique. O sea, no le pidamos, no le exijamos a la policía si no le hemos dado lo que necesita, que es equipamiento, movilidad, infraestructura, pero sobre todo en este caso un liderazgo fuerte y claro en su institución policial y en el Ministerio del Interior. Que se expresa además en lo que usted ha señalado de, bueno, la metodología que está comprobadamente exitosa, que es el patrullaje, ¿no? El patrullaje disuasivo. Tienes, por un lado, información de inteligencia, un trabajo de inteligencia, y por otro lado, un patrullaje disuasivo que usted decía, cuando salen las Fuerzas Armadas puede ser popular, porque claro, la militarización, ¿no? Claro. Es seductora para parte de la población en tiempos como este, pero al mismo tiempo, José Luis, nosotros todavía tenemos una tasa de homicidios que es la cuarta, la quinta o la sexta parte de países como Colombia, donde se está llevando a cabo, en medio de controversia, patrullaje militar. Entonces, el riesgo es una línea bien delgada en realidad, ¿no? O sea, a la hora de decir que salgan los militares, cuando en realidad, si bien estás pasando por un tema bastante complejo, complicado, no eres un país pues con los niveles de homicidios de otras partes de América Latina. Es decir, ahora, más violencia puede llevar a más violencia. Así es, Enrique, totalmente de acuerdo. La experiencia internacional nos dice que en aquellos países donde han intervenido las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana, se ha aumentado la violencia. ¿Okay? Eso es claro, o sea, no hay que discutirlo. Ahora, el número efectivamente de muertes violentas en nuestro país es la tercera parte de Colombia y la quinta o la sexta parte de México, pero está aumentando, lamentablemente. O sea, últimamente los robos, ya la mayoría son con arma de fuego, claro. Y bueno. Y ahí es un problema, y yo lo he dicho antes de las elecciones, ahí es un problema integral que tiene un problema grande en los operadores de justicia. Es decir, la policía, cuando cumple su función, captura y la Fiscalía y el Poder Judicial normalmente los libera o le da penas tan benignas y vuelven a... ¿Cuántas veces hemos visto, hasta por gusto, captura a la policía tal o cual delincuente, asesino? Y tú dices, oye, pero lo hemos capturado hace 5 meses, y por robo y con arma. Y tú dices, oye, ¿qué hace ese señor si ya lo capturaron con la arma en flagrancia y todo lo demás que hace libre? Ojo, es un problema del Poder Judicial y de la Fiscalía nuestra. Pero yo lo que en ese momento, para las elecciones, yo proponía un liderazgo del presidente del país. No el ministro del Interior, sino que el presidente lidere los 3 poderes del Estado junto con el legislativo para normar y poder enfrentar a esta ola criminal. Y eso es lo que se tenía que hacer. Pero ahora, lamentablemente, lo que tenemos, y disculpa que lo diga en este canal y no quiero causarte problema, que no hay ni siquiera liderazgo dentro del Ejecutivo. Entonces, menos aún va a haber un liderazgo con el Legislativo y con el Poder Judicial, que es lo que se necesita entre los 3 poderes del Estado en digamos que hay un pacto por la seguridad ciudadana, menos se va a dar y menos con ministros como los que tenemos, ¿no? Liderazgo es la palabra clave y claro, sí, la pluralidad no puede causar nunca problemas, José Luis Pérez Guadalupe, en una democracia como debe ser, y hay que llamar la atención sobre los correctivos que se tienen que tomar. Vamos a ver cómo termina pues esta noche, vamos a ver qué pasa mañana y efectivamente esto debe ser una preocupación muy aguda para la primera ministra. La seguridad ciudadana está en el centro del debate y la sensibilidad de los ciudadanos. Adelante, si me permites, para terminar. El día de ayer yo he dicho de que el día de hoy tenemos un exministro, o Barrenzuela o Mirta Vázquez. Se puede postergar hasta mañana, pero esa oposición tiene que darse. O sea, no puede quedarse Barrenzuela y si el presidente Castillo le dice a la primera ministra Mirta Vázquez, la ministra se tendrá que ir y decir, y con honor, ¿sabe qué, presidente? Así no se puede dirigir un gabinete. O sea, porque creo que hay que tener dignidad. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, lo ha planteado muy bien ayer en su primer comunicado a Barrenzuela, la ha planteado muy bien ayer en la tarde, cuando dice que esas justificaciones son inaceptables. Tiene que seguir en esa línea y el que se tiene que ir es Barrenzuela. Y que aproveche, yo creo que Barrenzuela le ha hecho un favor a la ministra Vázquez, que aproveche, que se vaya, y si puede aprovecharse también para renovar el gabinete y sacar a otras personas también que no merecen estar en esos cargos, creo que haría mejor cosa que el día jueves se va con un gabinete renovado. Gracias, José Luis Pérez Guadalupe, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos reencontramos mañana con una agenda sumamente interesante. Ojo que estamos también en medio de la COP26. El Perú tiene mucho que ver en este debate de cambio climático. Y bueno, vamos a cambiar de tono, vamos a ponernos en modo Champions. Sigan con En Pared, sigan con la información deportiva y nosotros nos reencontramos mañana. Adiós.